Buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Esto es Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy vamos a platicar sobre energías nuevamente. Nuevamente porque, bueno, ya pasamos el 2017, estamos inaugurando un año y queremos inaugurarlo con el pie derecho. Y una parte de arrancar bien es justo arrancando con este tema de las energías renovables. ¿Cómo le pinta a México y al mundo el tema de las energías renovables? ¿Cuáles son las expectativas para este año? ¿Y qué es lo que deberíamos de estar haciendo en México y en otras partes del mundo para atender este tema? Y para ello van a estar conmigo hoy aquí en el escenario Joxe Muth. Joxe, muchísimas gracias. Él es coordinador de la Alianza Energética México-Alemania de la Agencia de Cooperación GIZ. Muchísimas gracias, Josh. Muchas gracias. Sí, Joxe. Muchas gracias por la invitación. Lo practicando antes y luego ya se me olvidó, no necesito. También está con nosotros Carla Sedano Villavicencio. Ella es secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Carla, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nuestro invitado favorito cuando hablamos de estos temas, Antonio del Río. Él es el director del Instituto de Energías Renovables de nuestra casa de estudios. Gracias, Mireya. Bueno, pues, sin más, ¿qué nos espera para este año? ¿Qué estamos previendo que va a pasar con las renovables en el 2018, en México y en el mundo? Yo creo, bueno, ya estamos viendo un crecimiento tremendo de energías renovables en el mundo. El año pasado ya vimos que los costos nivelados de energías renovables a gran escala estaban en el rango de combustibles fósiles. Entonces, ahora no tenemos o no estamos hablando más de como un argumento del medio ambiente, usar energías renovables que son amigables para el medio ambiente, sino también económico. Creo que este año sí en el mundo vamos a ver mucho más un crecimiento de energías renovables. Las inversiones de muchas empresas que están buscando oportunidades en el mundo, pues están operando en el mundo, no solamente en un país, sí está mucho más creciendo otra vez. Entonces yo creo que sí hay la posibilidad también de lograr metas más altas de energías renovables, pero vemos también algunos, digo más bien desafíos del desarrollo en cada país. Es distinto, por supuesto, en cada país. Las necesidades y las posibilidades de los diferentes tipos de energías renovables, que de ellas hemos platicado un poquito, pero podríamos regresar un poquito a la página y contarnos, en México, por ejemplo, cuáles son las energías renovables más importantes las que más han avanzado y las que más avanzaron el año pasado, digamos. Carla. La que arrasó últimamente es la solar fotovoltaica. O sea, realmente en temas de generación eléctrica ha arrasado en las subastas, ¿no? Eso creo que ha sido es un hecho que fue distinto, o sea, sí transformó la forma de ver las celdas fotovoltaicas, como antes se veían, había gente que digamos innovadora que en sus casas durante los últimos 10 años se animaba a invertir en estas instalaciones domésticas. Había este intento de los industriales de empujar a aquellos que estaban en el sector, pero realmente la reforma energética abrió la posibilidad de concursar por mejores precios de energía eléctrica y eso le dio un impulso a la solar fotovoltaica muy impresionante, ¿no? La eólica también es una realidad en México, funciona y va muy bien, de hecho andan peleándose, depende si somos pro solares o pro eólicos, porque ahí también hay un tema, quién es más barato que quién, en qué circunstancias. Pero realmente esas dos tipos de energía renovable han sido las que han pegado, pero en serio con martillo, y la intención, y creo que este 2018 abre una oportunidad financiera, como bien dice Joxe, no solo ambiental, no solo social, no solo porque generan grandes cantidades de empleo, la solar fotovoltaica es la industria que más empleos genera por una planta. Lo que estamos viendo es que tenemos este tema de inversión posible en México. Entonces, esta incertidumbre económica que el Tratado de Libre Comercio, que el transexenio nos está generando en 2018, es una alternativa muy interesante para el inversionista público, privado, mixto, nacional y extranjero. Esperemos que los nacionales agarren la onda. A pesar de Trump, las renovables avanzan. A lo mejor hasta gracias a Trump, fíjate. Sí. ¿No? Sí. Por supuesto, como ya lo dice Carla, la energía fotovoltaica, que es la energía que nosotros podemos aprovechar del sol al convertir en electricidad, es una de las grandes banderas que tiene México. México hoy en día es el país donde más barata se vende la energía fotovoltaica. Es más barata que la energía que viene del petróleo. Y eso fue posible gracias a las subastas eléctricas.
¿Cómo se da esto de las subastas eléctricas? A ver, platíquenos un poquito para que el público y yo entendamos el impacto que tuvo esto y por qué es tan importante, ¿no?, en reducir los precios de las energías renovables. En forma llana, el gobierno mexicano convoca a empresarios, a inversionistas, a vender electricidad a un cierto precio en un plazo, digamos, de unos 20 años. Y los inversionistas llegan y apuestan y dicen, yo voy a generar electricidad con petróleo o como combustóleo o con fotovoltaicos. Y resulta que cuando se arman consorcios para producir electricidad con celdas fotovoltaicas, estos precios son los más baratos, junto con los de generadores eólicas. Se oferta y entonces la CFE lo que va a hacer es comprar esa energía, meterla a su sistema de transmisión y distribución y nos podrá llegar a nuestra casa, a la oficina, a la escuela, a la industria. No nos sorprende, ¿no?, que sea la más barata. No, creo que sí. Bueno, pues se tiene que también destacar que estas subastas están diseñadas no para energías renovables. Eso es lo que es interesante. Exacto, claro. Entonces eso fue una sorpresa, que al final fotovoltaica y eólica ganaron en las subastas, ya en la primera subasta. Pues si gas puede también ofrecer su producción allá en estas subastas, pero al fin ganaron eólica y fotovoltaica, que es bien interesante, pues tienen los costos mucho más bajos y además el desafío también de estas subastas es que sí se tiene que construir estos nuevos parques o las plantas dentro de 2 años. Eso es muy difícil para los que quieren competir en estas subastas, pues eso sí se puede con eólica y fotovoltaica, es más difícil con gas, claro, construir la planta. Entonces eso es también, digo, un chance para las energías renovables. Digamos en las subastas. Que se abrió una ventana de oportunidad importante para empujar que se presentaran este tipo de ofertas y en relación a los tiempos, pues pudieran ganar, ¿no? Pero, fíjate que algo de lo más importante es de que hace 20 años se decía que las energías renovables eran muy caras y que no las comprábamos porque eran caras. Y ese es un mito que se acabó. Al menos en México y en muchas otras partes del mundo, las energías renovables ahora son más baratas. Y no solo, como lo decía Josh... Pero el mito en lo popular sigue, ¿eh? Sigue, por supuesto. Esa es una parte importante de la chamba que tenemos que hacer. Exacto. Sí. ¿No? Por eso yo creo que es muy importante decir que hoy en día la energía renovable es más barata que la que se produce con combustibles fósiles. Entonces eso de que hay algunas personas que dicen que tenemos unos yacimientos de fracking y que hay que explotarlo y que hay que sacarlo ya, pues están totalmente fuera del contexto internacional y del contexto del mercado. Fíjense, o sea, yo no estoy hablando nada más del cambio climático. Estoy hablando del mercado, está fuera del contexto explotar los yacimientos de fracking. Hoy en día, lo realmente que nos puede ayudar para un desarrollo sustentable y además más barato es el uso de las renovables. Y qué rápido pasó esto, ¿no? Estamos hablando de una ventana de 10, 15 años. Sí. Sí, de 10 años yo creo. Y además otra cosa interesante es que la misma reforma energética, ¿no?, de una forma abrió la posibilidad de las renovables como un tema a concursar con las otras, íbamos, ¿no?, como tardecito, ¿no? Bastante tardecito, ¿no? O sea, pero no surgía el tema. Y la otra cosa que abrió es que por obligatoriedad, a partir de 2018, y por eso es un año muy interesante, la industria, el industrial común y corriente, tiene que consumir energía limpia a fuerza. Tiene que consumir el 5% de su energía, tiene que ser limpio. Entonces, hay de dos, o instala, ¿no?, o la compra. Y se genera un mercado de inversión muy interesante, es un nuevo commodity la energía limpia. Y aquellos que están concursando cuando hicieron su diseño de sus plantas fotovoltaicas, eólicas o incluso biomasa, la que sea renovable, ya tienen que tener en mente que hay un mercado garantizado por la federación que va a requerir energía limpia. Que eso es muy importante, porque si no hay esos ganchos, realmente es muy difícil transitar hacia lo nuevo, ¿no? Porque la inercia de lo viejo y las estructuras hechas para repartir y conducir lo viejo, pues se mantiene y cuesta mucho si no hay incentivos económicos desde el Estado para promover las energías renovables, ¿no? Sí, lo interesante es que Antonio dijo que las energías renovables son las más baratas hoy en día, aunque no tenemos un precio para las emisiones, ¿no?
todavía falta. Entonces, como emission trading scheme, falta un precio, o tenemos un precio muy bajo, si estamos hablando también de otras partes del mundo, muy bajo, y todavía las energías renovables son más baratas que los combustibles. Creo que eso es también importante, pues no tomamos en la cuenta el impacto al medio ambiente todavía. Que ese siempre es el que nos falla ponerle a las cuentas, ¿no? Pero es muy interesante que aún sin contar los beneficios ambientales, son más baratas ya, producir energía con fuentes renovables. Hace 10 años pedíamos eso, pedíamos que se incluyera el precio de las emisiones en la quema del petróleo. Hoy en día ya no es necesario. Ahora, no nada más son los grandes productores. Mientras las energías, los fósiles sí se requiere plantas grandes o las nucleares mucho más grandes, en la generación de renovables es posible hacerlo en forma distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que cada edificio, cada casa, cada escuela puede generar, o industria puede generar su propia energía y funcionar con ella en su propio lugar, no teniendo pérdidas de transmisión. Esto es una nueva forma de mercado. Es algo que no se ha explorado. Y ese es uno de los grandes temas que por mucho tiempo también mantuvo a raya las renovables, ¿no? Porque, ¿y quién me va a pagar a mí por la luz? ¿No? Estaba ahí como en el tintero. Vamos a hacer una muy breve pausa, no se vaya, regresamos. Estaba prohibido. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia, y estamos platicando sobre energías renovables y el futuro y pues el presente, porque ya ahora sí ya están aquí, ya están en nuestra vida cotidiana y cada día con más fuerza y con mayor relevancia. Estábamos platicando de este tema de generación distribuida. Descríbenos un poquito qué quiere decir esto y por qué es importante para el tema de las renovables. Hay algo que hay que tener en cuenta. Hace 20 años en México estaba prohibido, digamos así, generar electricidad e inyectarlo a la red. Y la reforma energética, una de las cosas buenas que tiene, que son... Entonces, si tú producías energía, ahorita regresamos a eso, si tú producías energía, ¿qué hacías? Y te sobraba, ¿qué hacías con ella? No podías meterla a la red, era ilegal meterla a la red, tenías que tirarla. Hoy en día no es así, hoy en día la puedes meter a la red. De hecho, Carla, en su casa, tiene paneles fotovoltaicos que mete energía a la red en la mañana y en la noche la toma. ¿Y te paga la CFE al final del año? Espero que me pague al final de este año. Todavía no nos pagan, todavía no están los precios establecidos, todavía hay algunas cosas que hay que arreglar. Pero hoy en día podemos generar electricidad en forma distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que la podemos generar en cada lugar. Este es un cambio de paradigma completo, porque antes pedíamos que la electricidad se generara en algún lugar y como sociedad le pedíamos al gobierno, le pedíamos a una empresa que nos proveyera de energía. Que nos la distribuyera. Que nos la diera. Sí. En cambio, hoy en día no. Hoy en día cada persona, cada casa puede producir electricidad y puede ser una generación de empleos. A mí me gusta decir el ejemplo de Alemania. En Alemania hay más de 1.800.000 empresas que generan electricidad y la venden. Otro de los grandes mitos, ¿no? Que las renovables van a acabar con los empleos de petróleo, ¿no? Así es. Con el petróleo. Carla mencionaba que hay más de 8 millones de empleos generados recientemente en renovables. Y Joshua a lo mejor tiene los datos de Alemania, de estas 1.800.000 empresas productoras de electricidad que están inyectando la red, ¿cuántos empleos generan? En México podríamos tener eso también. Y son empleos de alta calidad, porque las personas que instalan sistemas fotovoltaicos, las personas que instalan generadores eólicos, los generadores de viento, estas personas tienen que tener capacidades diferentes y son personas que reciben un salario más alto que aquellos que construyen nada más casas con tabiques. Yo creo que ahí es muy importante el cambio de paradigma a una empresa que genera riqueza y que además requiere un mantenimiento mínimo, pero que debe estar ahí presente. Ese es un tema... Sí, perdón, Joshua. No, solamente a decir, como es mucho más distribuido, el empleo también es mucho más distribuido. Es decir, que no solamente tienes empleo en algunos centrales, sino por el país. Y luego viene también el mantenimiento de las instalaciones que pueden hacer. Entonces, eso sí genera mucho empleo.
Y creo que sí hay una oportunidad también en esta transición, una transición energética en general, como vimos en la Energiewende en Alemania o en la transición energética aquí, que sí necesitamos también esta transición del empleo luego, ¿no? Y generar las personas que estén capacitadas y que conozcan, Sí, y ¿no? Entonces tenemos que también cambiar nuestros sistemas educativos en alguna medida, ¿no? Bueno, en el Instituto de Energías Renovables se enseña. Hasta las la universidades, licenciatura, ¿no? exacto. Sí. Pero es muy nueva. Sí. ¿no? Ahora, Sí. tenemos aliados muy importantes en los sistemas tecnológicos. Realmente hay una fortaleza interesante que lleva 4 años generándose en universidades tecnológicas y en las politécnicas de todo el país. Hay diferentes nichos enterados de las renovables y trabajando activamente con ellos. Un ejemplo rápido es la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, donde entendemos que son condiciones socioeconómicas muy duras, población vulnerable, población indígena, que están aprendiendo a tener una relación distinta con la energía. Yo creo que ese es el gran tema de las renovables. No solo aprendes a instalar o a poner paneles, sino la relación de la persona cambia. Ya no es abro una llave y recibo energía, o pago un recibo o no lo puedo pagar y tengo pobreza energética. Es yo tengo la capacidad de decidir si pongo una empresa para poner paneles, si la pongo para mantener, si quiero poner mi techo, si quiero sumar techos. Tesla está haciendo un parque fotovoltaico distribuido en Australia, si mal no recuerdo, con 50,000 casas. 50,000 dueños de casa decidieron poner su techo para que Tesla les administre la energía. ¿Por qué no mejor la administramos y luego nosotros? los mande a todos, ¿no? Sí. En órbita. Exacto. Qué maravilla eso del... Es muy impresionante. ¿no? Es un cambio social, no solo es un cambio tecnológico. Y en este sentido de lo social, ¿cómo pulsan ustedes? Que justo yo percibo que durante mucho tiempo las enormes resistencias a las energías renovables era esto, perder el control del control energético, ¿no? Tener tú la llave de te cierro, te subo la luz, te la apago, te la pongo, no te la pongo. Y claro, pues a lo mejor suena un poco sencillo y simple, pero el sol sale para todos, ¿no? Sí. El sol, Sí. el viento. El viento sopla Sí. para El agua, todos. ¿no? El agua no corre para todos, pero en algunos lugares corre libremente todavía, ¿no? Y no te envía una cuenta. No te dio cuenta, así es. Ese tema, ¿cómo se perciben en el mercado de las renovables? ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo creo que sí hay un esfuerzo para no distribuirlo tanto. O sea, tenemos que tener conciencia de que hay personas que consideran que la forma centralizada de administración de todos los recursos es la única. Y desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, la distribución requiere también el formar personas que tengan capacidad de decisión. Tengan capacidad de decidir si puedo poner un sistema de generación de energía en mi casa o entre los edificios. Tengo que conocer. Entonces necesitamos formar más personas, necesitamos capacitar a todos. Y otra de las cosas también que Carla estaba hablando de pobreza energética, pero también habla de posibilidades de tener equidad de género también. El tema por ejemplo, de la energía es un gran tema. tú acabas de tener un desigualdad programa de género. las mujeres de la ciencia hace poquito, hace 2, 3 semanas, y en el Instituto de Energías Renovables, por ejemplo, tenemos más mujeres estudiando el doctorado que hombres, que varones. Esto habla de que este es un tema de ingeniería que generalmente no estaba visto como un tema para el género femenino, pero ahora estamos viendo que es un tema que les preocupa a las mujeres y que no solo les preocupa, sino que están ocupadas en generar estrategias de solución. Yo creo que eso es muy importante. Que eso es muy interesante también, porque ciertamente cambia la perspectiva de las soluciones, porque cómo te enfrentas a los problemas, pues te indica cómo quieres solucionarlos o cuáles son las soluciones más plausibles para desde donde los estás viviendo y viendo. Y no vemos siempre las cosas del mismo color, hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo ha pegado el uso de las renovables en Alemania? ¿Cuáles, ustedes que han avanzado en este paso, pues dado uno muy grande, cómo se está viviendo esa transición? Hay una gran diferencia que algunas veces en la, digamos, promoción de la Energiewende nos olvidamos que eso es un desarrollo desde los años 70. No estamos hablando de una transición energética como aquí, que solamente empezó en 2013, 2014. O sea, llevan ya 40 años. Estamos hablando de medio 40 siglo casi. años y con un movimiento al inicio en el interés del medio ambiente y contra el uso de nuclear.
Pero eso también de salir del uso de nuclear decidimos solamente en 2011. Entonces no es así que es una transición energética muy rápido. Es una transición energética de décadas. Y aquí que estamos viendo en México es una transición entre pocos años. Entonces, creo que eso es un desafío también en la comunicación para ganar la sociedad y tener la aceptación social al final. Pues sí se necesita una inclusión de todos, creo que más bien una transición como integral de todos al final, aunque sí al mismo tiempo debe estar una visión a largo plazo. Debemos saber a dónde conducimos, a dónde nos manejan con esta transición. Eso es bien importante, creo que para la sociedad, tanto como para las empresas mismas. Entonces, esto también fue un proceso largo en consultas con la sociedad en Alemania y luego con muchas mesas de discusión en las ciudades, en el campo, con mucha gente y muchos como partes de la industria, gobierno, a nosotros nos falta sociedad. un poco esa parte más de socialización del proceso, pero también un poco la urgencia de ustedes es, nosotros estamos sentados en los veneros de, ¿no? Del petróleo, trayendo, y bueno, pues no habíamos percibido la urgencia de encontrar fuentes alternas de energía. Nos llega un poco tarde la transición a las energías renovables, pero creo que podemos avanzar de manera importante, sobre todo si logramos cumplir con esta parte que nos comentaba Yoshi. ¿Cómo comunicamos a la gente? ¿Cómo hacemos que la gente sea el motor más importante de esta transición? Ahí hay muchos temas que tienen que ver con la innovación social. ¿Cómo podemos tener proyectos sociales donde con la gente lo trabajes y los empoderes? O sea, no solo centralizar la energía tenía el tema de que es más fácil administrarlo, sino también es fácil instruir y dar órdenes. En cambio, cuando distribuyes también la decisión. Entonces, cuando haces innovación social, platicas con las comunidades, eres incluido tú como asesor o como consultor en la comunidad, encuentran su futuro energético y trabajas con ellos para que se quede en ellos la solución. Entonces creo que cuando lo ves así, no es un tema que llegue impuesto y al que hay oposición o hay resistencia, sino claro, porque además es muy difícil, a veces la oposición es simplemente no lo conozco, exacto, no sé qué es. ¿No? Y me van a poner unas cosas muy raras en el techo o en la escuela y eso, por supuesto, alguien va a decir que eso le hace daño a los niños y entonces empiezan todas estos mitos, ¿no? que pasan cuando no hay la comunicación debida, cuando no hay el diálogo necesario para construir con las comunidades estos procesos, ¿no? Es tal cual, así es. Toño, de cierre. Pues, las energías renovables abren una nueva opción. Una nueva opción, tanto ya lo comentó Carla, innovación social, no solo en la forma de decidir, sino también en la forma de administrar, en la forma de proponer las propias soluciones técnicas. Claro. Y es diferente a lo que veníamos antes. Regresamos a decir que cada uno de nosotros puede tener edificios donde se mantenga todo lo que se requiere para su funcionamiento. Podría ser interesante, agua, energía, y los insumos cercanos. Entonces, abre una perspectiva mucho más democratizadora en ese sentido en las energías renovables. Abre la perspectiva. ¿Quiénes la vamos a tomar? Nosotros. No nos la van a imponer, no nos la pueden imponer, pero para tomar decisiones necesitamos conocer las cosas. Es muy importante el comunicar bien cuáles son las opciones de las renovables, cuáles son los beneficios y cuáles son algunas de las posibles dificultades que podamos tener. Así es, y para eso justo es este programa, Observatorio Cotidiano desde las Ciencias, para llegarle a usted la mejor y la más nueva, reciente información sobre los temas de ciencia, sobre los temas de sustentabilidad, sobre los temas de cómo vamos a crear, cómo vamos a construir este nuevo futuro. Y bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, Carla, Yoshi. Fue un placer tenerlos aquí esta noche y usted, muchas gracias por acompañarnos, gracias al equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión. Nos vemos en la próxima emisión de Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias.